Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. Capítulo 18. Roger sintió que esto no era suficiente. Debes ser el más fuerte de este grupo, ¿verdad? Pensó, y maniobró deliberadamente al titán mandíbula para bajar su cabeza hacia Holst. Holst se quedó paralizado. Su cuerpo se tensó, el movimiento desapareció en un instante. ¿Qué es esto? Golpéame. Apunta a mis ojos. Roger casi no sabía cómo contenerse sin delatarse. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Esperar a que el hombre reaccionara? No tenía otra opción. Se abalanzó hacia adelante, metiendo a Holst en su boca. Evitó los dientes, con cuidado de no matarlo. Necesitaba al hombre vivo para lo que venía después. Ah. El terror despertó a Holst en el último segundo, pero ya era demasiado tarde. Su grito se apagó al ser tragado entero. A su alrededor, estalló la desesperación. Ah. Capitán Holst. Dios. Ayúdenme. Sálvame. Olgo se desplomó, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Intentó comunicarse con sus camaradas, pero ninguno retrocedió. El titán mandíbula rugió guturalmente. Olgo se arrastró desesperadamente, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Auxilio. Sálvame. Grieta. Sus gritos histéricos le hicieron morderse la lengua. La sangre le corrió por el pecho, manchando el emblema de las alas de la libertad en su capa. Roger suspiró. Había esperado que el chico blandiera sus cuchillas hacia los ojos del titán, dándole a Roger una excusa para bajar y ayudarlos contra los titanes de abajo. Pero al ver a Olgo sollozando y gritando de terror, se quedó sin palabras. Si no puedes superar tu miedo a los titanes, ¿para qué salir de las murallas? Pensó Roger con pesimismo. Al menos no todos eran inútiles. Mitche, aunque conmocionado al divisar por primera vez al titán entre los árboles, sobrevivió gracias a la cobertura de Holst. Con su equipo de maniobras, logró escapar. Pero ninguno de ellos lo esperaba y Olgo se quedó atrás. Si no hubiera gritado pidiendo ayuda, podrían haberlo abandonado por completo. Y perdóname. Mitche apretó la mandíbula y se volvió para rescatarlo. Los demás les siguieron. No cunda el pánico. Solo es un titán. Mitche ladró, estabilizándolos a ellos y a sí mismo. Disparó sus ganchos a la nuca del titán, y el gas silbó mientras se elevaba para atacar. Roger sintió un tirón en la nuca. Se quedó paralizado un instante. Esta gente conocía la debilidad del titán. Iban a por todas. Estuvo a punto de extender la mano hacia atrás para arrebatarle a Mitche con las mandíbulas, pero luego dudó. En cambio, se giró, dejando que la hoja se hundiera en su ojo. Barra oblicua. Sangre a borbotones. Roger rugió fingiendo dolor, luego saltó hacia adelante, arrojando el cuerpo del titán del árbol. Mitche recogió sus cables justo a tiempo, evitando ser arrastrado con él. Pero cuando miró hacia abajo, un sudor frío le recorrió la frente. ¿Por qué fue tan rápido? Mitche susurró. Olgo, desbordado de alivio, se abalanzó sobre Mitche, aferrándose a su pierna y balbuceando agradecimientos. Los demás se reagruparon, pero todos vieron el rostro conmocionado de Mitche. No volverá a subir, ¿verdad? Uno de ellos se inclinó, con miedo en la voz. Mitche murmuró. Se sentía calculado. Sus reflejos eran más rápidos que los míos. ¿Qué? Mitche. Nada. Olvídalo. Te he oído. ¿Crees que es algo anormal, verdad? Y sí. ¿Y ahora qué? El capitán Holst se ha ido y la desesperación de alguien se desbordó, como la de ganado esperando el matadero. Nadie volvió a hablar. Todos los rostros se sumieron en las sombras. El agotamiento les pesaba. Si la muerte era segura, que llegara pronto, y esa era la impresión que se reflejaba en sus rostros. Entonces, mira. Allá abajo. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. En tierra, el titán mandíbula arrasó como si estuviera cegado. Aplastó a un titán al aterrizar, luego se abalanzó hacia adelante, tropezando deliberadamente para esquivar las manos que lo sujetaban. Roger ya los había contado. 4 titanes en total. Uno de unos 10 metros, 2 de unos 7, y uno de solo 4. No estaba seguro de cuál había aplastado al aterrizar, así que rodó para alejarse por seguridad. Le devolvió la visión a un ojo. Nunca estuvo dispuesto a luchar a ciegas. Aún estando medio ciego, esquivó cada golpe con tensa precisión. Los 3 titanes se abalanzaron. Roger se escabulló, gruñendo. Su vista se aclaró. Se abalanzó sobre él. Rugido.
Con sus mandíbulas aplastó el cuello de un titán de 6 metros, desgarrándole la nuca. Otro balón de 4 metros corrió a toda velocidad. Roger lo pateó lejos. Auge. Cayó, humeante. Se abalanzó sobre el titán de 10 metros, quebrándole una pierna con una mordida feroz. Roar. El titán aulló, aferrándose al cabello de Roger, pero Roger lo arrebató, estrellándolo contra el suelo. Los 4 cayeron heridos. 1 muerto, 2 lisiados y 1 mutilado. Satisfecho, Roger se liberó de su cuerpo titánico. En la nuca, cortó la carne humeante, seccionando las conexiones. Al cortar el último eslabón, hizo que el titán vomitara violentamente. Holst se desbordó. Roger también se coló, deslizándose junto a él, ambos resbaladizos por el moco humeante. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 19. Capítulo 19. Actor. Oye, mira. Ese titán anormal acaba de colapsar. Olvídalo, démonos prisa y recuperemos los caballos mientras podamos. Espera. Algo está saliendo de su boca. ¿Qué? ¿Es el Capitán Holst? Imposible. No puede ser el Capitán Holst, ¿verdad? Está vivo. Ve a comprobarlo. Allá abajo, rápido. Mover. Zas, zas, zas. 3 de ellos activaron su equipo de maniobras, aterrizando sobre el cráneo del titán mandíbula. Desde arriba, Miche y Olwo observaban. Miche seguía aturdido, pero Olwo, que había estado llorando momentos antes, ya se había recompuesto. Se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Miche. Miche, vámonos. Trae a Mojes también. Ah. Oh, vale, claro. Miche asintió. Un hombre cargó con el equipo de Mojes, otro sostuvo el cadáver y juntos descendieron. Para evitar que el titán de 10 metros recuperara su pierna y atacara, le cortaron la nuca al aterrizar. En la nube de vapor que siguió, también abatieron al titán restante de 4 metros y al de 6 metros cuya cabeza había sido aplastada bajo el árbol pero que aún se estaba regenerando. Cuando terminó, lo ferozmente anormal ya se había desvanecido medio en vapor, quedando solo restos ennegrecidos. Pero, ¿por qué había muerto? No recuerdo que hubiera sufrido tantos daños y sí, ¿por qué se derrumbó? ¿Quieres decir que, se hacía el muerto? No bromes. Ya está podrido hasta los huesos. Aún así, ninguno de ellos se relajó. Incluso mientras sacaban al Capitán Holst de su boca solo su cabeza asomaba, no dejaban de mirar sus cuencas vacías, medio temerosos de que un ojo pudiera brotar de repente y atraparlos. Capitán Holst. El cráneo del titán mandíbula finalmente se hizo añicos, y lo arrastraron fuera con poco esfuerzo. Pero entonces y cuando le liberaron las piernas, lo vieron. Una mano humana, agarrando su tobillo. Ah. Un soldado retrocedió tambaleándose, desenvainando sus espadas. ¿Qué ha pasado? El vigía se apresuró a acercarse. Holst, hay una mano. Una mano humana. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, la examinaron más de cerca. Efectivamente, era una mano humana, con la piel marcada por manchas rojo-moradas como quemaduras. Pero seguía siendo una mano humana. Desentierra el polvo. Se pusieron manos a la obra, rompiendo el hueso podrido. Pronto, rescataron al dueño de la mano. Un hombre íntegro. ¿Este titán, se traga a la gente viva? Alguien murmuró, asombrado. Miche, después de acostar a Mojes, corrió hacia él. ¿Qué está sucediendo? El Capitán Holst está vivo, sigue respirando, sigue caliente, dijo uno con alivio. Eso es y eso es genial. A Miche se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero entonces se fijó en el otro hombre, que yacía no muy lejos de Holst. ¿Quién es? Frunció el ceño, se agachó y se tocó el pecho. El corazón seguía latiendo. No lo sé. Yo también salí del titán. ¿De otro equipo? No. En el cuerpo apenas somos unas pocas docenas. Los conozco a todos. Nunca lo he visto. Extraño. Sí. ¿Quién sale arrastrándose de una situación tan anormal y no resulta extraño? Pero un hombre vivo era un hombre vivo. Miche no podía abandonarlo. Limpió la saliva de titán de la cara del hombre, luego se quitó su propia capa del cuerpo de exploración y se la puso encima. El movimiento despertó al desconocido. Tosió violentamente, expulsando mucosidad de su boca y nariz. Luego abrió los ojos lentamente. ¿Estás despierto?
Mitch habló en voz baja. Los demás se agolparon a su alrededor, mirando como niños en una exhibición de zoológico. Roger parpadeó. Odiaba las miradas, pero toda obra de teatro necesitaba un público. ¿Quién eres? Comenzó su actuación. ¿Nosotros? Deberíamos preguntártelo a ti. ¿Quién eres? ¿Por qué estabas dentro de un titán? Preguntó Mitch, fijándose en la ropa de civil. ¿Un plebeyo? ¿Hoy? ¿De qué estás hablando? Roger fingió confusión, luego se puso rígido de repente, como si un recuerdo lo hubiera golpeado. Se incorporó, las lágrimas brotaron al instante y rompió a llorar. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Intercambiaron miradas de desconcierto. Explícate. ¿Qué pasó? Yo no lo sé. No lo recuerdo con claridad, tartamudeó Roger, con la voz quebrada por el dolor. Solo recuerdo a mi familia, a mis amigos y todos murieron. Yo también debería haber muerto. Pero tú me salvaste. Ante esas palabras, se hizo el silencio. ¿Quién de aquí no ha perdido a alguien? Familiares, amigos, seres queridos. Todos arrebatados por los titanes, dejando tras de sí solo dolor. A Mitch se le humedecieron los ojos. Pensó en Mojes. Hacía unas horas habían bromeado sobre beber después de la expedición y ahora se había ido. Entiendo, dijo Mitch, secándose las mejillas. ¿Recuerdas tu nombre? Y Roger. Roger dudó lo justo. Me llamo Roger. Todos cargamos con nuestras cargas, Roger, dijo Mitch extendiendo la mano. Pero debemos mirar hacia adelante. Roger lo tomó, asintiendo solemnemente, ocultando su desconfianza. Los demás sintieron el peso del momento, y se les humedecieron los ojos. Sí. Llevaban demasiado peso. Pero seguir adelante era la única opción. Incluso Olvo, que ayudaba en la reanimación de Holst, se conmovió, olvidándose de sí mismo. Y entonces Holst despertó de repente. Eres un personaje interesante. Apartó a Olvo de un empujón y se puso de pie. Encarando a Roger, con la mirada fija, lanzó una patada hacia adelante. La expresión de Roger se endureció. Sus ojos se clavaron en los de Holst. Sus dedos se apretaron alrededor del cuchillo escondido en su manga. Había quedado expuesto. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810 http://www.p@30n.com/arraceil0810 Comentario 2 Comentario Queda 1 voto Capítulo 20. Capítulo 20. Haciéndose el tonto. Estallido. La bota de Holst golpeó con fuerza, reduciendo a polvo los restos del titán mandíbula y esparciéndolos con el viento. Capitán Holst y el equipo intercambió miradas, sin saber qué estaba haciendo. Holst, sin embargo, siguió maldiciendo, escupiendo todas las palabrotas que conocía. Maldito bastardo, pensabas que podías comerme. Maldito mocoso. Ya he derrotado a un colosal de 15 metros. ¿Y tú, enano, crees que puedes tragarme? Ja. Escupió sobre las cenizas y luego las pisoteó 2 veces más antes de detenerse. Finalmente, los demás lo comprendieron. Sus sonrisas forzadas reprimieron la risa. Nadie la pronunció en voz alta. Solo Olvo, temerario como siempre, se rió entre dientes. Capitán, qué poderoso. Ese tipo que se quedó congelado hace un rato definitivamente no era usted. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La sonrisa de Holst se tornó afilada. Agarró a Olvo por el pelo y lo levantó del suelo, provocando que gritara y se mordiera la lengua de nuevo. Olvo, vuelve a hablar de más y te corto la nuca para los titanes. ¡Uah! Capitán. Me equivoqué, capitán. Sus chillidos resonaron como los de un cerdo descuartizado, provocando la risa del escuadrón. Estaban acostumbrados. Olvo siempre pagaba caro lo que decía. Pero una vez que se apagaron las risas, las lágrimas persistieron. ¿Quién podría comprender la agonía de ver a su capitán ser tragado entero, de oír los gritos desesperados de Olvo pidiendo ayuda, crudos y sin esperanza? Solo ellos podían. Roger también lo entendió. Pero ahora, lo invadió un profundo alivio. Por un instante creyó que Holst había descubierto su farsa. Ahora se daba cuenta de que había sido una falsa alarma. Aún así, Holst no se marchó. Estudió a Roger, entrecerrando los ojos, y formuló la pregunta que los tenía a todos en vilo. ¿Tú? ¿Quién demonios eres? ¿Refuerzos? ¿Dónde está tu uniforme? ¿Tu equipo? Roger ladeó la cabeza, fingiendo confusión. En realidad, no sabía qué responder.
Miche intervino rápidamente. Él también salió del vientre del titán. Igual que usted, capitán. ¿Qué? ¿Ese titán nos tragó a dos? ¿A los dos vivos? Parece que sí. Entonces sí que fue algo anormal y Olst se acarició la barbilla, escrutando a Roger. Si se trató de una anomalía, eso lo explica. Los seres anormales eran extraños, impredecibles, incomprensibles. ¿Por qué se tragaban a los hombres enteros sin masticarlos? Era un misterio. ¿Nombre? Roger. Roger, ¿quién eres? He servido años en el cuerpo de topografía. Nunca te he visto. No lo sé. No me acuerdo. ¿Amnesia? Olst frunció el ceño y miró a Miche. Miche se limitó a encogerse de hombros. Eso es lo que dice. Que mataron a toda su familia y amigos. No sabe por qué se lo comieron. Entonces debió de escabullirse de las murallas, murmuró Olst. Ya lo he oído antes. Comerciantes que roban equipo, que salen a extraer gemas. Ninguno regresa jamás. Todos acaban en las entrañas de los titanes. En realidad, Miche volvió a mirar a Roger, intentando no creerlo. Era joven, atractivo, seguro de sí mismo. No tenía la cara de un tonto codicioso. Creo que es como nosotros, dijo Miche con firmeza. Quería ver el mundo exterior. Entonces, ¿por qué no te unes al cuerpo de exploración? Una soldado que estaba cerca preguntó en voz baja. Roger la miró, sorprendido. Ni siquiera se había percatado de su presencia hasta que ella habló. Lo siento. De verdad que no me acuerdo. No sabía quién era. No sabía dónde estaba. No sabía por qué estaba allí. Roger había leído suficientes obras de teatro y novelas ambientadas en Marley como para conocer bien el tópico. El amnésico. No respondas, alega desconocimiento. Un solo detalle podría delatarlo. Mejor dicho, no sabía nada. De ese modo, aunque sospecharan, no tendrían nada sólido que usar en su contra. ¿Al menos recuerdas de qué distrito eres? Preguntó Miche. Roger negó con la cabeza, disculpándose. Una pregunta tras otra, y su respuesta siempre era la misma. Finalmente, se rindieron, suspirando. Él no recordaba nada. Olst se estremeció. Por suerte solo estuve dentro unos minutos. Si me hubiera quedado más tiempo, quizá habría acabado como él. Digerido de alguna forma extraña, con la memoria borrada, y se secó el sudor de la frente. Prefería morir antes que perderlo todo así. ¿Y ahora qué, capitán? Preguntó Miche, dándose cuenta de repente de que se habían demorado demasiado. Regresen al grueso de la fuerza, ordenó Olst. Le dirigió a Miche una mirada sutil pero clara. Traigan a Roger. Miche asintió. Le daba lástima la suerte de Roger. Era de los que cuidaban de sus compañeros. Cuando los caballos respondieron a su silbido, ayudó a Roger a subir a uno. ¿A dónde vamos, Miche? Preguntó Roger. El cuerpo de exploración. ¿Qué es el cuerpo de exploración? Ya lo verás. Compañeros en quienes confiar. Todos compartimos la misma fe. Y mira, mira. Miche se desprendió su propia insignia y la devolvió. Roger la tomó. Las alas plateadas relucían bajo la luz del sol. Nuestra fe es como estas alas. Un día descubriremos la verdad sobre los titanes, volaremos más allá de los muros y liberaremos a toda la humanidad. ¿Libre y toda la humanidad? Roger trazó con el dedo las líneas del emblema, con la mente perdida en la lejanía. ¿Y si los que enjaularon a la humanidad y eran la humanidad misma? Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 21. Erwin. El paisaje pasaba a toda velocidad mientras Roger, en su forma de titán, corría hacia adelante, sintiendo que los caballos eran insoportablemente lentos, como tortugas arrastrándose. Durante el tiempo que le tomó al equipo de reconocimiento encontrar a la fuerza principal y reagruparse, Roger casi se quedó dormido, pero los gritos de los que estaban a su lado, especialmente los de Mike cuando se encontraban ocasionalmente con titanes, lo despertaron una y otra vez, dejándolo empapado en sudor frío. ¿Podría alguien mantener la calma con los dientes de un titán a tan solo 10 centímetros de su cara? Roger admitió que, en varias ocasiones, su cuerpo se había paralizado de terror, rezando para que el caballo no, la tortuga que estaba debajo de él no decidiera detenerse a descansar.
Si se relajaba lo más mínimo, le arrancarían la cabeza y se la masticarían antes incluso de que pudiera transformarse en el titán mandíbula para salvarse. Demasiado aterrador. Afortunadamente, no pasó nada. Cuando Mike finalmente dijo, "Los hemos encontrado", Roger sintió que era el hombre más feliz de todo el escuadrón. Al desmontar del caballo, sus pies se hundieron en la suave hierba, y por un momento le pareció irreal. Así que al final la tierra no tembló. Con un largo suspiro, Roger no pudo evitar sentir lástima por esa gente que vivía dentro de las murallas. Afuera, corrían rumores por todas partes. Que eran demonios, que se daban un festín con carne cruda. Jeje. Roger solo deseaba que cada uno de esos mentirosos pudiera montar uno de esos caballos aunque fuera una sola vez. Si fueran demonios, ¿de verdad serían perseguidos por los titanes hasta caer rendidos de agotamiento? Si vivieran de carne cruda, ¿conocerían el hedor que emanaba cuando las fauces de los titanes se cerraban de golpe? Presenciar de cerca el rostro salvaje de un titán, ver sus garras extendiéndose mientras ganaba terreno, los nervios de Roger estuvieron a punto de estallar. Solo la suerte y la serenidad lo mantuvieron con vida. Mike condujo a los caballos empapados en sudor hacia algo parecido a un establo y los ató. Roger los siguió un rato y notó que había muy poca gente. Contando con cuidado, incluso con el escuadrón de Holst, apenas quedaban 20 hombres. En el ejército de Marley, 20 hombres apenas formaban un pelotón. Así que esto debe ser solo un pequeño puesto de avanzada, supuso Roger. No fue hasta que Mike terminó de atar los caballos y, sonriendo, dijo que llevaría a Roger a ver al comandante del cuerpo de exploración, que Roger se dio cuenta y esos 20 hombres eran todo el cuerpo de exploración. ¡Qué chiste! En Marley, un cuerpo de ejército contaba con al menos 1000 soldados. Cuando intentaron arrebatarle el titán mandíbula, Marley solo había enviado un cuerpo de ejército, y había sido suficiente para rodear todo el distrito. ¿20 hombres? Roger empezó a sospechar que el cuerpo de exploración no era más que una banda civil. Mike no pareció notar nada extraño. Al ver que sus compañeros habían sobrevivido sin más bajas, se sintió aliviado y no tenía ganas de pensar en detalles. Vamos, el comandante debería estar dentro. Al salir del establo, Mike habló, mientras que Holst decidió que era más importante ocuparse de los restos de monjes y dejó a Roger solo. Roger no había caminado mucho cuando una voz atronadora resonó. Holst. Comandante. Aquí. Holst, que había estado ayudando a su escuadrón a transportar el cuerpo de monjes, inmediatamente dejó la camilla en el suelo y saludó. Ambos puños apretados. El derecho presionado sobre el corazón, el izquierdo detrás de su espalda en el lugar correspondiente. El mismísimo comandante del cuerpo de exploración salió a recibirlos, con el rostro iluminado de alegría. Jamás se había imaginado que el escuadrón de Holst regresaría con vida. Esa mañana, durante la expedición rutinaria fuera de las murallas, habían estado explorando el perímetro, cartografiando zonas desconocidas, cuando se toparon con un enorme enjambre de titanes. La formación quedó destrozada. El comandante Kate apenas logró escapar con los supervivientes. Había visto cómo los titanes obligaban al escuadrón de Holst a internarse en el bosque, sin poder ayudar. Él mismo ya luchaba por su vida mientras se abría paso a machetazos con apenas una docena de hombres. Nunca pensé que te volvería a ver con vida, Holst. Como si se encontrara con un viejo amigo, Kate se dio una palmada en el hombro con alivio. Yo tampoco, suspiró Holst. Estábamos condenados, sin duda, pero al final nos topamos con una normal. ¿Una normal? Sí. A diferencia de otros titanes, vivía en los árboles y tenía un fuerte instinto territorial. Atacaba a otros titanes. ¿Un titán que ataca a los de su propia especie? Así es. Ah, y de repente, Holst recordó, se giró e hizo un gesto hacia Roger. Roger asintió levemente y dio un paso adelante. Sus miradas se cruzaron. Aunque la mirada del comandante era feroz, el rostro de Roger permaneció impasible. ¿Quién es? Preguntó Kate, desconcertado. Ni idea. Lo saqué del estómago de ese anormal. Alguien que ha sido devorado por un titán. Kate quedó atónito. A su alrededor, las expresiones cambiaron instantáneamente. Roger se fijó en dos personas en particular, un hombre y una mujer que no parecían asustadas, sino algo más. Anotó la idea en su memoria. Sí, ese titán me devoró, admitió Roger. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, así es. Y fue el capitán quien al final mató al titán. Lo abrió de un tajo y lo salvó. Olgo aprovechó la oportunidad para interrumpir, jactándose con entusiasmo.
Holst se rascó la cabeza, avergonzado. No estaba seguro de si realmente había sido culpa suya. Solo había forcejeado desesperadamente, tal vez por casualidad y increíble, y murmuró Kate, como si oyera tonterías. Nunca he oído hablar de nadie que haya sobrevivido después de ser tragado. Erwin, ¿tú sí? Yo tampoco, comandante. Erwin negó con la cabeza, aunque sus ojos se detuvieron en Roger, estudiándolo una y otra vez. Roger sintió que lo estaban atravesando. Este Erwin era diferente de los demás. Antes tampoco había mostrado miedo, sin importar lo que oyera. Siempre tranquilo. No era un hombre común, pensó Roger. Pero no se inmutó, sosteniendo la mirada de Erwin con firmeza. Él sabía que ahora no era el momento de fallar. Cualquier error significaba la muerte. En cualquier caso, basta con que hayas regresado. Ve a descansar. Kate dio la orden, prestando poca atención a Roger. Perros perdidos fuera de las murallas. Ya había visto uno hacía años. Nada sorprendente. Sí, señor. Holst y sus hombres saludaron una vez más. Cuando el comandante y Erwin se marcharon, Roger finalmente dejó escapar un suspiro secreto de alivio. Alguien se acercó a él. Roger supuso que era Mike y no le dio importancia, hasta que, una lengua le lamió la mejilla. Como pensaba, hueles a titanes, jejeje, jejeje. Roger retrocedió sobresaltado, mirando fijamente a la persona que estaba a su lado. Una mujer con gafas y el pelo recogido en una coleta alta. Su rostro se puso rojo carmesí, su cuerpo temblaba de excitación, como el de una fanática enloquecida. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto. Capítulo 22. Capítulo 22. Ángel, ¿quién eres? Roger se tocó la mejilla con los dedos. Estaba húmeda. De verdad le había lamido. Pervertido. Maníaco. Roger estaba desconcertado. La mujer que tenía delante parecía completamente desquiciada. Era como los viejos cuentos que se contaban en la zona de internamiento de Marley, el espectro de la noche lluviosa con el que los adultos asustaban a los niños. Roger sentía que esta mujer era exactamente como ese monstruo de las historias. De esos que cortan los dedos de los niños, los atan como a cerdos y los arrojan fuera de las murallas. Roger nunca había temido esas historias, pero siempre sospechó que gente así podía existir. Al fin y al cabo, el mundo era enorme. Y ahora parecía que había conocido a una. Me llamo Angezo. Oye, he oído que te devoró un titán, ¿es cierto? Ángel ni siquiera intentó ocultar su curiosidad. Agarró los hombros de Roger y preguntó con urgencia. Roger notó baba en la comisura de sus labios, su rostro enrojecido y su cuerpo temblando ligeramente. Maldita sea, ¿acaso ser devorado por un titán era algo que emocionaba a la gente? Roger no sabía qué decir, ni tenía intención de responder. Simplemente la apartó con disgusto y miró a su alrededor buscando ayuda. Mike parecía haber sido llevado por el capitán Holst, y el resto de las personas eran desconocidas. Sí. ¿Y qué? Sin otra opción, Roger respondió. Oh. Ángel se emocionó aún más. Entonces sí. ¿Podrías y oye, tienes tiempo? ¿Puedes venir conmigo? ¿Y dónde? A mi habitación. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ángel se movía inquieta, casi como una colegiala tímida enamorada, apretando los dedos mientras suplicaba nerviosamente. Roger ya había visto esa escena antes. Fue como un romance primaveral. Estudiantes de último y penúltimo año intercambiando cartas de amor, tomados de la mano, afirmando que Abril era su mentira, prometiendo ser amigos en la próxima vida. Por favor. Estoy muy interesado en ese anormal. Esa criatura debe tener una historia extraordinaria y, por favor, háganlo por la verdad sobre los titanes. Por favor. Hizo una profunda reverencia, irradiando sinceridad. Roger no pudo negarse, aunque no sabía qué decir. Finalmente, alguien intervino para aliviar la tensión. Roger, deberías ir. La capitana Ange no se dará por vencida en un caso como este hasta que obtenga respuestas. Roger se giró hacia la voz. Era la mujer del escuadrón de Holst. Tras meditarlo, Roger clavó la mirada en Ange. Si se negaba, ella podría empezar a investigarlo, y si alguna vez descubría alguna pista, las consecuencias serían nefastas. Además, si lo que decía esa mujer era cierto, Ange era capitana. Ganarse su confianza podría ser útil.
Podría ser su primer contacto dentro de las murallas. Y está bien. Roger estuvo de acuerdo. Sí. Ángel saltó de alegría, como una chica cuya confesión ha sido aceptada. Con su permiso, no perdió tiempo y empujó a Roger hacia sus aposentos. Estaba segura. Si lograba desentrañar el secreto de ese anormal, sería el mayor descubrimiento de esta expedición. Roger, oponiéndose a medias, la siguió hasta su residencia. Mientras tanto, sin que ellos lo supieran, Erwin, que había aparecido en los establos, apartó la mirada en silencio, sacó un caballo, montó y cabalgó velozmente hacia la distancia. En ese mismo instante, dentro de la habitación de Ángel. En el momento en que se abrió la puerta, Roger notó que el lugar era tosco, aunque razonablemente limpio. De camino hasta aquí ya había visto cómo estaba organizado este puesto. 2 torres de vigilancia de madera, 2 establos y viviendas excavadas en lo que parecían ser madrigueras de algún animal. Solo después de la modificación humana se asemejaron a viviendas rupestres. Al menos, la altura protegía de la lluvia y permitía divisar a lo lejos a los titanes que se aproximaban. El único problema: los mosquitos. Sentado en la cama de Ángel, Roger mató a varios de un manotazo en el brazo en cuestión de segundos. Muy bien, comencemos. Ángel se sentó en una silla de madera, sacando un cuaderno y un bolígrafo de quién sabe dónde. Milímetros. Roger miró al suelo y luego volvió a levantar la cabeza. De repente pensó que él también debería hacer preguntas. Al fin y al cabo, no tenía casi ninguna información sobre los muros, ni idea de qué les gustaba a esas personas, ni qué clase de personas eran en realidad. Ángel garabateó rápidamente en la página. Primera pregunta, ¿tu nombre? Roger. Nombre completo: Roger Icam. Ackerman. ¿Qué Ackerman? Icam. Roger Icam. Oh, perdón, me equivoqué. Ella anotó su nombre. Roger no dejaba de espantar mosquitos. ¿Podrías decirme tu dirección? Si volvemos a entrar en las murallas, podría hacer que alguien te llevara a casa. No lo sé. Desde que me sacaron del estómago de ese titán, no recuerdo nada. Lo siento. ¿Nada en absoluto? Absolutamente nada. Al menos el distrito, ¿no? Lo siento, no me acuerdo. ¿Familia? No me queda familia. Debes saber sus nombres. Y Berta Christian. Mi queridísima abuela y... nadie más. Roger negó con la cabeza. Ángel escribió algo más. ¿Recuerdas cuando fuiste devorado por el titán? No me acuerdo. ¿Qué recuerdas? Nada. Solo mis recuerdos con mi abuela. Eso es todo. Entonces debe tratarse de amnesia selectiva, concluyó Ángel. Debes haber sufrido un trauma y elegiste olvidar ciertos recuerdos. Tal vez. Roger suspiró. Ojalá fuera cierto. Pero no podía olvidarlo. Está bien. Ángel cerró el cuaderno, decepcionada. La ilusión se había esfumado. ¿No hay más preguntas? Basta, suspiró Ángel. Fui demasiado impaciente, intentando sonsacar la verdad sobre los titanes. Maldita sea, y si recuerdas algo, dímelo inmediatamente. Bueno. Roger asintió. Pero no se fue. ¿Cuándo volveremos? Preguntó Roger. Cumpliremos las órdenes del comandante, dijo Ángel mirando por la ventana. La formación se dispersó hoy. Tenemos que esperar a que regresen los demás. Además del pelotón de Holst, siguen desaparecidos otros 2. Veo. Sin nada más que decir, Roger comenzó a levantarse. Pero mientras él permanecía de pie, Ángel le agarró la manga. Esperar. ¿Qué es? Tu ojo, aquí, Ángel señaló su propio lagrimal. ¿Es una cicatriz? Se ve rara. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 23. Equipo de maniobra vertical. ¿Una cicatriz? ¿En el rabillo del ojo? ¿Podría ser el punto donde se conectan los nervios del titán? Roger recordaba que, cuando un cambiaformas titán desgarraba los nervios oculares del titán, a menudo dejaba cicatrices visibles. Pero esas cicatrices solían sanar rápidamente bajo el poder del titán, desapareciendo poco después. ¿Por qué no se había desvanecido el suyo? Roger se sorprendió. Pero enseguida encontró una excusa. ¿De verdad? Pero no siento ningún dolor.
Se tocó el rabillo del ojo y, efectivamente, notó unas crestas bien definidas, como surcos. Por un instante, la confusión inundó su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había sanado? ¿No te duele? Entonces debe ser una herida antigua. Pero y no parece cicatriz, casi como si fuera reciente. Ángel se inclinó hacia el rostro de Roger, examinándolo con atención. ¿Qué? Roger se sintió incómodo al ser examinado de esa manera, y se movió ligeramente. ¿Tienes hambre? La pregunta repentina pilló a Roger desprevenido. Pero ahora que lo pensaba, tenía hambre. Y eso le recordó la agotadora lucha anterior, cuando había utilizado su forma degenerada de titán mandíbula para combatir a varios titanes. Su resistencia estaba prácticamente agotada. Ahora, en un lugar desconocido, había estado demasiado tenso como para siquiera notar el cansancio. Un poco, admitió Roger. Vamos de caza. Te enseñaré a usar el equipo de movilidad omnidireccional. Ángel lo jaló alegremente hacia la puerta. ¿Equipo de movilidad omnidireccional? Así que eso era lo que llevaban puesto. ¿Los dispositivos que les permitían volar entre los árboles? Eso sería genial, pensó Roger. Tampoco quiero perjudicar a nadie. Ángel asintió, complácida por su respuesta. Aquí, cualquiera que no tuviera el equipo OM estaba prácticamente muerto. No quería que Roger se convirtiera en una carga para sus camaradas. Así que, si estaba dispuesto a aprender, era perfecto. Tomaron un juego de equipo de repuesto y se dirigieron a un campo abierto cerca del puesto de avanzada. Desde las torres de vigilancia, los exploradores podían mantener la guardia, y si llegaban los titanes, podían retirarse rápidamente. Ángel le entregó el equipo a Roger y comenzó a dar explicaciones atropelladamente. Roger escuchó con atención, pero pronto ella empezó a contar historias sobre su investigación sobre los titanes, las rarezas que había descubierto y sus intentos fallidos de capturar uno. ¿Eh? Roger parpadeó. Capitana Ángel, se está desviando del tema. Y yo, perdón. En fin, los ganchos del engranaje se disparan a 50 metros por segundo, una velocidad que ningún titán normal puede igualar, salvo algunos anormales. ¿Sabes? Durante la última expedición encontré un titán sin extremidades. Qué lástima. Casi lo atrapo y... Roger suspiró. Solo podía empezar a practicar por su cuenta. Disparó los ganchos. Uno al árbol de la izquierda, otro al de la derecha. Su cuerpo se tambaleó, pero rápidamente se estabilizó. Oh, no está mal. Bien, mantén el ritmo. Ángel lo elogió. Por una vez, parecía haber terminado. Pero pronto se embarcó en otro descubrimiento. Roger la ignoró, concentrándose en el aparato. Los ganchos se disparan a 50 metros por segundo, ¿y qué hay de la longitud? Se sentó, estudiando el engranaje, cautivado por su ingenioso diseño, perdiéndose lentamente en él. Cayó la noche. Los titanes no aparecían de noche, por lo que la mayoría de las expediciones se planeaban para entonces, a excepción de las de cartografía. Los exploradores cazaban titanes dormidos cerca del campamento. Roger aprovechó la oportunidad para practicar con el equipo. No es tan difícil. Apretó los gatillos, los ganchos se dispararon, el gas silbó y su cuerpo se lanzó hacia adelante. Al final de una sola noche, Roger prácticamente dominaba el equipo OM. Mientras surcaba el bosque, una sensación de euforía lo invadió. Era como ser un pájaro en vuelo. Esta es la sabiduría de la humanidad. Exclamó Roger maravillado. Aunque los titanes eran poderosos, los humanos nunca se rindieron, siempre siguieron adelante. El equipamiento OM fue prueba de esa brillantez. ¿Podría usarse esto contra los propios titanes? La idea le asaltó de repente, y se sumergió profundamente en ella. La noche transcurrió en silencio. Por la mañana, Roger se ofreció voluntario para cazar con los exploradores utilizando el equipo. Aunque solo estuviera cerca del puesto de avanzada, el comandante Kei dudó. Roger, no has entrenado. El equipo de maniobras tridimensionales requiere mucha debilidad. ¿Por qué no ayudas a Olu a limpiar? No, comandante, solo quiero ayudar al cuerpo. Por favor, permítalo, insistió Roger. De acuerdo, suspiró Kate. Ángel, asegúrate de que esté a salvo. Sí, señor. Saludó Ángel. Pronto estuvieron en el bosque cerca del campamento. Aunque Roger ya había atrapado un conejo en forma de titán, esta era la primera vez que cazaba con equipo OM. Apretó los gatillos, los ganchos volaron y se elevó junto con los demás. Si necesitas ayuda, llama, Roger, le dijeron los exploradores. A Ángel también. No te preocupes. Roger sonrió y apretó los gatillos.
Zas. Zas. El engranaje lo lanzó hacia adelante, desapareciendo de la vista en un instante. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ángel, ¿a esto le llamas lo ha aprendido? Rápido, síganlo antes de que se estrelle. En serio, acelerar a fondo desde el principio y los exploradores corrieron tras él. Pero Roger, animando desde los árboles, no aminoró el paso. Sacando las hojas de su vaina, se abrió paso a través del bosque, cazando con rapidez. En un abrir y cerrar de ojos, había amontonado una montaña de presas. En apenas media hora, Roger había reunido suficiente comida para alimentar al cuerpo durante una semana. Los exploradores quedaron estupefactos. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Dios mío, y tan rápido. No está mal, Roger. Vamos, Ángel, esto es acabas de aprender para ti. Ángel solo sonrió. Lo había visto la noche anterior y se había quedado igual de atónita. Tampoco esperaba que lo descubriera en una sola noche. El aire se llenó con el sonido de los ganchos disparándose, que resonaba en el bosque. De repente, desde la torre de vigilancia, se encendieron hogueras y sonaron bocinas. Titanes. Titanes están atacando el puesto de avanzada. Retirada. Retirada total. ¿Dónde está Roger? Roger oyó la alarma, retrajo sus ganchos y se posó en una rama. A lo lejos, se acercaban 6 titanes. Uno de 10 metros, 2 de 8 metros y 3 de 4 metros. Perfecto para practicar. Apretó los gatillos y voló hacia el más grande, pasando justo al lado de los exploradores que se retiraban, dejándolos atónitos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscaba la muerte? Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 24. Creo que Roger viene de más allá de los muros y la torre de vigilancia de madera no pudo resistir el ataque de los titanes. Con un solo golpe, la supuestamente robusta estructura quedó hecha añicos. Los cuernos cesaron, reemplazados por gritos. El equipo de movilidad omnidireccional salvó a los hombres que estaban dentro, llevándolos lejos. Gracias a su entrenamiento, Roger pudo observar la impecable organización de su retirada. En cuanto sonaron las trompetas, todos se pusieron en alerta y, bajo las órdenes del comandante Kate, se replegaron rápidamente, dejando el puesto de avanzada vacío. Pero allí, en plena naturaleza, sin estructuras altas a las que sujetarse, el equipo OVN no les servía de mucho. Para retirarse por completo, necesitaban los caballos. Kate y el resto del cuerpo se reagruparon al borde del bosque, encaramados en los árboles, mirando ansiosamente el puesto de avanzada. 2 torres ya habían caído, varios titanes merodeaban cerca de los establos. La base estaba completamente tomada. Erwin, cuenta a los hombres. Mira si falta alguien. Sí, señor. Erwin disparó sus ganchos, moviéndose con rapidez, pasando lista a los hombres. A excepción de los equipos de Adams y Cecil, que no han regresado, los 27 restantes están todos aquí. Bien. Ordena a los soldados que se mantengan alerta. Sí, señor. En ese momento, Ángel se balanceó hacia ella, aterrizando junto a Kate. Comandante, Roger no se ha retirado. ¿Qué? Kate recordó de repente que Roger no era soldado. ¿Dónde está? ¿No te dije que lo vigilaras? No quería escuchar. Él insistía en luchar contra los titanes. Maldito idiota. Kate rechinó los dientes. El escuadrón de Erwin, el escuadrón de Ángel, vengan conmigo. Hagan todo lo posible para traer de vuelta con vida a ese imbécil de Roger. Sí, señor. Espere, comandante. La voz de Erwin resonó con fuerza. ¿Qué ocurre? ¿Qué te preocupa, Erwin? Kate hizo una pausa. Confiaba en el criterio de Erwin. El rostro de Erwin era sereno. Miró a lo lejos y habló despacio. Ya ha matado a 2. Interrogación de apertura, exclamación de apertura, interrogación de apertura, exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Todos giraron la cabeza bruscamente, atónitos. Efectivamente, aunque 4 titanes seguían presionándolo, 2 cadáveres ya yacían esparcidos por el suelo. De ninguna manera. Esto es Dios mío. Fenómeno. ¿Quién es él? Un coro de incredulidad se alzó mientras veían a Roger despachar a un titán tras otro como si no fuera más que una actuación. Ese es el tercero. El cuarto. Solo quedan 2.
Comandante, esto, incluso Ange, al lado de Kate, se quedó boquiabierta, asombrada. Increíble, y murmuró. En ese momento, Roger seguía luchando contra el titán de 10 metros al que había atacado primero. No había podido acabar con él rápidamente, viéndose obligado a eliminar primero a los más pequeños. Gas siseó mientras se impulsaba hacia adelante, utilizando hábilmente las estructuras, incluso el impulso de los titanes que caían, para azotar sus cables y volver a impulsarse hacia arriba. Extrañas marcas negras se extendían por su piel, trepando por su cuello, llegando hasta su oreja y extendiéndose hacia afuera. Roger no se dio cuenta. Estaba absorto en la emoción de matar titanes. Perfecto. Este equipo fue hecho para mí. Le encantaba el aparato. Desde niño había soñado con inventar mecanismos ingeniosos, estudiando planos y principios con detenimiento. Pero a Marley no le importaba la ciencia. No había instalaciones de investigación adecuadas. Y como el diano despreciado, su sueño había quedado relegado. Ahora, por fin, portaba un dispositivo brillante. Aunque fabricado por otros, usarlo le hacía sentir que perseguía la libertad, que perseguía su sueño. Las marcas negras le llegaban a los ojos, extendiéndose hasta la esclerótica. En el centro del diseño, destacaban unos grabados carmesí. Y Roger no hizo sino aumentar su euforia. Barra oblicua. Encontró una abertura y le cortó la nuca al titán de 10 metros. ¡Hurra! Roger gritó triunfante. Solo quedaba un titán de 4 metros. Fácil. Pero de repente, la mitad izquierda de su visión se oscureció. ¿Qué? Intentó parpadear, pero su ojo ya estaba abierto. ¿Ceguera? Roger se quedó paralizado. Y justo entonces, se le acabó el gas del motor. No tenía ni idea de cómo leer los indicadores, pensó que el motor había fallado. Los arranques salían a trompicones. Sin impulso alguno, aturdido por una ceguera repentina, cayó hacia atrás. Auge. Los demás observaron atónitos. Habían debatido si apoyarlo o no. Pero después de que derribó al titán de 10 metros, cambiaron de opinión. Si se precipitaban con sus torpes habilidades, solo lograrían arrastrarlo hacia abajo. Entonces alguien notó que su engranaje fallaba. Se ha quedado sin gasolina. Sí, era una unidad de repuesto, quizá. Al oír esto, la expresión de Kate se endureció. No podían quedarse de brazos cruzados. No iba a perder a alguien como Roger. Solo queda un titán. Todos conmigo. No dejaremos que ese mocoso nos menosprecie. Sí, señor. Dispararon sus ganchos, acercándose. Erwin lo siguió a paso firme, como si se preparara para hablar. Comandante, tengo una propuesta. Habla, Erwin. Si es de ti, te escucharé. Kate se giró. Erwin dudó un instante, y luego lo dijo. Cuando lleguemos allí, espero que hayas hecho que arresten a Roger y lo encierren en el sótano. ¿HM? Kate frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué estás insinuando? Comandante, si era un civil perdido fuera de las murallas, ¿por qué sabe que la debilidad de los titanes reside en la nuca? Eso y no es precisamente un secreto, ¿verdad? Y Kate hizo una pausa y luego preguntó. Erwin, sé directo. ¿Qué estás pensando? El rostro de Erwin permaneció impasible. Habló con voz serena. Yo creo y Roger viene de fuera de las murallas. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 25. Roger solo mató a 5, mientras que nosotros juntos matamos y fuera de las murallas. ¿De verdad puede haber gente ahí fuera? Kate miró a Erwin, atónito. Para él, esas palabras sonaban como algo sacado directamente de un cuento de hadas. Después de todo, los reyes dentro de las murallas, e incluso la venerada iglesia de las murallas, siempre habían predicado que la humanidad fue obligada por los titanes a abandonar su tierra natal y construir las 3 murallas para sobrevivir. Pero, ¿podrían los seres humanos realmente sobrevivir en un mundo exterior tan hostil? Kate tenía dudas. De los 17 soldados que ya había perdido, le costaba imaginar que alguien pudiera sobrevivir más allá de los muros. Sin embargo, la mirada resuelta de Erwin sembró una semilla de duda en su mente. Quizás. Solo quizás. Su mirada recorrió los cadáveres de los titanes que Roger había matado. Si Roger era de fuera, entonces quizás otros como él vivían allí fuera. Feroces y letales.
Si es así, tal vez la humanidad no se extinguió más allá de los muros. Tal vez incluso existieron asentamientos enteros. Y si pudieran encontrarlos, tal vez juntos podrían aniquilar a los titanes. Ese sería el mayor avance de la humanidad. La gente que vivía dentro de las murallas había sufrido demasiadas pérdidas. Necesitaban desesperadamente una victoria para reavivar la esperanza. Lo has hecho bien, Erwin. ¿Por qué no se me ocurrió? Kate sonrió levemente, algo raro en él. Haremos lo que dices. Pero supervisaré personalmente su interrogatorio. Comprendido. Con la aprobación de Kate, Erwin no dudó. Reunió a los pocos soldados que aún tenían más combustible y avanzó a toda velocidad. Zas. 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 El silbido del propulsor resonó mientras se disparaban hacia adelante. Su velocidad a través del bosque superó con creces la de los demás, y en cuestión de instantes llegaron al campo de batalla. El titán de 10 metros ya había caído a manos de Roger. Los más pequeños yacían amontonados, todos menos uno. Un titán de 8 metros que seguía en pie. Roger yacía desplomado en el suelo, aparentemente inconsciente e inmóvil. Todos. Voy a llamar su atención. Beck, Lillis, flanquéenlo. Mike, ataca la nuca. Ningún problema. Los soldados respondieron. Erwin cargó primero, clavando su espada en uno de los ojos del titán. Puñalada. El titán rugió, aferrándose a él con desesperación. Beck y Lillis se abalanzaron sobre él, cortándole los tobillos y obligándolo a caer de bruces contra el suelo. Auge. La tierra tembló. Su nuca quedó al descubierto. Ahora. Mike se lanzó en picado, con la hoja fulminante apuntando al punto débil, pero de repente el titán rodó, presionando su nuca contra el suelo. Maldita sea. Reaccionando instantáneamente, Mike lanzó sus ganchos y se alejó, esquivando por poco el golpe. Pero el peligro no había terminado. Beck, atrapada a sus pies, fue lanzada hacia el cielo agarrada por una enorme mano. ¡Ah! Su grito resonó en el bosque. El titán lo alzó hacia sus fauces. No. Demasiado tarde. Mike acababa de aterrizar, demasiado lejos para intervenir. Arroyo. Lillis no lo dudó. Era la que estaba más cerca. No podía quedarse de brazos cruzados. El gas silbó, los ganchos se dispararon. Apuntó directamente a la nuca descubierta, con las cuchillas en alto. Suéltalo, bastardo. Barra oblicua. Su hoja se clavó en la carne, y un trozo salió volando. El titán hizo una pausa pero no se cayó. Siguió llevando a Beck hasta su boca. Ah. ¿Qué está pasando? Lillis se quedó paralizada, horrorizada. Entonces crujido. El sonido de unos dientes cerrándose de golpe. El grito de Beck se apagó. No, esto no puede ser real, se quedó paralizada, mirando el cuerpo decapitado de su camarada, empapado en sangre, aún sujeto por el titán. Su mente daba vueltas, su cuerpo rígido de terror, incluso cuando la mano del titán se extendió hacia ella. Lillis. Muévete. Una voz resonó como un trueno. Erwin. Había gastado el último gas que le quedaba para entrar a toda prisa. La agarró, apartándola de un tirón, y luego rugió cuando su espada volvió a cortar la herida anterior. Barra oblicua. El impacto le seccionó la mitad de la columna vertebral. El titán se desplomó con estrépito. De su cuerpo brotaba vapor mientras se desintegraba. Lillis, temblando, vio el rostro de Erwin al golpear. Salvaje, despiadado. Tan distinto del hombre tranquilo que ella conocía. El titán había muerto. El cuerpo de Beck yacía destrozado, con un charco de sangre. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a hierro. Lillis se tapó la boca, sollozando desconsoladamente. Fue culpa suya. No se había dado cuenta de lo profunda que era la nuca del titán. No había logrado salvarlo. Su corazón se ahogó en culpa. Erwin suspiró, empapado en sangre. Hiciste lo que pudiste, dijo, aunque sabía que no era suficiente. Para entonces, Kate y los demás llegaron, con el gas casi agotado y moviéndose con dificultad. Ange fue la última, pues se le había agotado la gasolina de la cacería anterior. Vieron el cuerpo de Beck y lloraron en silencio. Todo esto, por un titán, y perdimos a un hombre. ¿Cómo pudo Roger matar a 5 él solo? No es normal. No es humano. Nadie sufrió más que Kate. Cada muerte le reafirmaba su propia impotencia. Dejen descansar a Beck. Su voz era pesada, su cuerpo cansado aunque había hecho poco. Mientras el cuerpo de Beck era colocado en una camilla, los ojos de Erwin se volvieron hacia Roger.
Allí estaba, sentado contra la pared, despierto, con los ojos abiertos, mirando como si nada hubiera pasado. Átenlo. Llévenlo al sótano. Erwin dio la orden en nombre del comandante, intercambiando una mirada con Ange. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 26. En mi vida, Roger actúa como quiere. ¿Por qué debería explicárselo a los demás? Ceguera. Ambos ojos se habían oscurecido. Roger sintió cómo su cuerpo se estrellaba contra el suelo, le dolió el cráneo por un instante, y luego nada. Ningún dolor. No solo en la cabeza. Las manos, los pies, no sentía nada. ¿Daños en mi cerebelo? El pánico se apoderó de él. No quería pasar el resto de su vida en estado vegetativo. Sin vista, solo le quedaba oscuridad. Su nariz, boca, oídos, sin olor, sin gusto, sin sonido. ¿Qué estaba pasando? ¿Estoy muerto? Murmuró en voz alta, aunque no sabía si su boca había llegado a articular esas palabras. Entonces, de repente, una luz parpadeó en la oscuridad. Un punto de enfoque. Se volvió hacia él. Se desplegó en una cinta en movimiento, con imágenes que se reproducían como en una película. Un uniforme militar manchado de sangre yacía junto a la chimenea. Juguetes infantiles esparcidos sobre una mesa. Un osito de peluche, un revólver de juguete. Un dibujo tosco de personas encerradas en una masacre. Roger no entendía nada. Entonces el fuego destrozó las imágenes, reduciéndolas a cenizas. Y surgieron nuevas visiones. Una chica de pelo corto, la misma que había vislumbrado en la memoria de Anderson, se cortó la palma de la mano con un cuchillo y se transformó en un titán. ¿Era el titán de ataque? Un barco fantasma enviado por Bird Forest, con Singe postrado ante una figura sombría, inclinándose en señal de reverencia. Y entonces la visión más simple. Estrellas ardiendo en una galaxia, algunas brillando con más intensidad, otras desvaneciéndose hasta desaparecer. Las luces restantes formaron una constelación. Escorpio. ¿Qué significaba? Roger no tenía ni idea. ¿Por qué estaba el titán de ataque en la memoria de Anderson? ¿Por qué Singe se arrodilló ante una sombra? ¿Por qué la galaxia colapsó quedando solo Escorpio? Antes de que pudiera comprenderlo, la visión cambió de nuevo. Esta vez, un recuerdo. Un desconocido sostenía su propio corazón en sus manos y se lo ofrecía a Roger. Luego siguieron miles de rostros más, incontables desconocidos, uno a uno, entregando sus corazones. Tras ellos se extendían ruinas que perdían en el horizonte. La visión terminó. De repente, sus sentidos volvieron de golpe. La vista, el olfato, el oído. Sintió un hormigueo en las extremidades y volvió a notar el suelo bajo sus pies. Sin embargo, tenía los brazos atados con fuerza y las muñecas sujetas a la espalda de una silla. Ja. Inhaló profundamente. La tenue luz le reveló una cámara sellada. Sin ventanas. Sin muebles. Solo 2 lámparas y la silla de madera que lo ataba. No muy lejos se encontraban el vicecomandante Erwin, el comandante Kate y el jefe de escuadrón Ange. Más atrás, unos hombres esperaban, vigilando para evitar fugas. Lo habían encerrado. Roger finalmente lo entendió. ¿Pero por qué? ¿Dónde se había equivocado? Bajó la cabeza. Había un cubo de agua a sus pies, pero no estaba mojado. Así que no lo habían despertado con agua fría. Habían estado esperando a que despertara. Eso significaba que esto no era tortura. Al menos, todavía no. ¿Qué estás haciendo? Alguien tenía que hablar primero. Como todos guardaban silencio, Roger lo haría. Necesitaba tantear sus intenciones, encontrar una oportunidad. Kate miró a Erwin. El rostro de Erwin era indescifrable. Acabas de matar tú solo a 5 titanes. 2 grandes, 3 pequeños. Para lograr el mismo resultado, necesitaríamos al menos la mitad de un regimiento de soldados de élite, e incluso así, esperaríamos grandes pérdidas. Entonces, ¿quién eres en realidad? Sabías perfectamente que el punto débil de los titanes es la nuca. Y la voz de Erwin se elevó, sabías que la nuca de un titán de 10 metros es gruesa, ¿verdad, Roger? Y Roger se quedó paralizado. La comprensión lo golpeó con fuerza. Este hombre era peligroso. Con la longitud de una hoja de maniobras tridimensionales, incluso si la clavaras por completo, no causaría daño letal.
A menos que, la clavaras más profundamente. Más allá de la mano, la muñeca, incluso el antebrazo. Solo entonces podrías destrozar la nuca. Y parecías saberlo instintivamente, Roger. El razonamiento de Erwin fue contundente. Kate, a su lado, sabía que era cierto. Años de lucha le habían enseñado lo mismo. Pero ¿cómo podía saberlo Roger? Por eso Erwin había ido directamente a inspeccionar los cadáveres. Kate maldijo en silencio. Por supuesto, fue Erwin quien lo oyó. Ange había guardado silencio, aunque albergaba dudas. Simplemente carecía de la urgencia de Erwin. Roger lo sabía. Se había resbalado. Pero si caminas a lo largo del río el tiempo suficiente, tus zapatos se mojarán. De verdad que no lo sé. Solo quería matar a los titanes, nada más. En cuanto a por qué luché así, fue un impulso, un instinto. Perdónenme, causé problemas. Y Erwin frunció el ceño. No es tan fácil de descifrar. Entonces cuéntanos qué pasó cuando te tragaron, insistió. El escuadrón de Hall vio quemaduras en tus manos. Ahora han desaparecido. Y las extrañas marcas en tu rostro y también parecían quemaduras, ¿verdad, Ange? Sí, admitió Ange. En aquel entonces, evitaba responder. Su mirada era evasiva. Lo he interrogado lo suficiente como para saberlo y, Roger, no eres un mentiroso. Así que todo se redujo a las calificaciones. ¿Y qué crees que quieren decir? Roger sonrió levemente. Los ojos de Erwin se oscurecieron. Hizo la pregunta que más le atormentaba. Roger, ¿vienes de más allá de los muros? ¿Hay vida humana ahí fuera? Respondan con sinceridad, insistió Kate. Esperamos desesperadamente encontrar a otros afuera. Unirnos a ellos. Luchar juntos contra los titanes. Roger solo se rió. ¿Unirnos? ¿Luchar contra los titanes? Ja. Te pasas de la raya. Si soy culpable, mátame. No pierdas el tiempo dudando de mí. Si esto es para vengar a los 5 titanes que maté, acaba conmigo ahora mismo. Así, saldaremos a mano. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 27. Regreso a la ciudad. Ah, te lo has tomado demasiado en serio, Roger. Las cosas no son tan graves. Kate no estaba dispuesto a arruinar su relación con él. Incluso si Roger realmente provenía de fuera de las murallas, Kate lo quería como aliado. Y si no lo era, con un talento como el suyo, incorporarlo al cuerpo de exploración solo los fortalecería para futuras expediciones. Erwin no quería dejar el asunto en suspenso, pero sabía que prolongarlo no le llevaría a ninguna parte. Con el comandante Kate presente, no podía recurrir a métodos más duros para presionar a Roger y que revelara algo. El plan de Erwin era sencillo. Provocar a Roger, presionarlo hasta que perdiera la cabeza, hasta que se delatara. Por eso había insistido en encerrarlo en el sótano. La verdad sobre los titanes había atormentado a Erwin durante mucho tiempo. Su teoría más firme era que el mundo era una mentira, que quienes ostentaban el poder dentro de las murallas lo ocultaban todo. Los titanes eran humanos, y la verdad había sido enterrada para mantener su control. Pero seguía siendo solo una teoría. Si se lograba acorralar a Roger para que revelara aunque fuera una pizca de esa información, Erwin estaba dispuesto a arriesgar su vida allí mismo, en ese sótano. Kate, Ange, él mismo, todos ellos. Pero Kate era el obstáculo. Era imposible convencerlo solo con conjeturas. Y Erwin lo conocía demasiado bien. Lo siento. Fui demasiado desconfiado. Por el bien común, Erwin cedió con elegancia. Se puso de pie, se inclinó profundamente ante Roger y le ofreció disculpas. Kate asintió en señal de aprobación. Para él, era prueba de que Erwin lo entendía y compartía su forma de pensar. Ange, aunque desconcertada, suspiró y siguió el juego. Dio un paso al frente, desatando las muñecas y los tobillos de Roger y sacudiéndole el polvo del hombro. ¿Ves, Erwin? Te lo dije. Tus teorías son demasiado descabelladas. Imposibles de ser ciertas. Roger permaneció inexpresivo. Comprendió el juego de Erwin. Fue lo suficientemente inteligente como para reconocer que retroceder cuando se veía presionado a menudo era un paso adelante. Y Kate claramente no estaba completamente de acuerdo con Erwin. Si lo hubiera estado, no habría intercedido por Roger ni siquiera después de que lo hubieran atado. A partir de ese momento, lo vigilarían.
Sus movimientos, sus hábitos, cada detalle de su vida. Las cosas no serían fáciles. Se puso de pie, frotándose los ojos, listo para marcharse. Entonces la voz de Kate lo detuvo. Roger, ¿odias a los titanes? Roger miró hacia atrás. No diría que los odio. Pero no quiero que amenacen mi vida. Así que si se acercan, los echaré. Kate estaba decepcionado. ¿No les tienes miedo? Ya no tengo nada que perder. Ni siquiera mi pasado. Si no tengo nada que perder, ¿qué hay que temer? Kate guardó silencio, pero respetó la respuesta. En el cuerpo de exploración, los combatientes más feroces e imprudentes siempre habían sido aquellos sin ataduras ni familia. No temían a la muerte. Luchaban como hombres que no tenían nada. Si Roger no tenía memoria, entonces su ferocidad contra los titanes de repente cobraba sentido. Un hombre sin miedo ostentaba una fuerza terrible. Kate conocía bien esta verdad. Aún así, la falta de odio de Roger, su discurso sobre la simple autoconservación, eran palabras de los soldados de la guarnición, no del cuerpo de exploración. ¿Le resultaría atractivo el cuerpo de ingenieros? Y muy bien. Kate dio por terminada la conversación allí, diciéndole a Ange que acompañara a Roger de vuelta a descansar. Entonces, llevando a Erwin arriba, decidió que no podía perder más tiempo. La expedición había costado demasiadas vidas. Si no lograban recuperar a los 2 escuadrones desaparecidos en 2 días, tendrían que regresar a las murallas. Sin provisiones, morirían de hambre. Pero al llegar a la superficie, se encontró con una noticia. El escuadrón de Cecil había regresado, con caballos. Excelente. Kate relajó el ceño. Si ambos escuadrones desaparecidos regresaban, los daños no serían tan graves. Pero al acercarse, vio a Cecil y a sus hombres. Rostros amarillentos, demacrados, quebrantados. Los caballos no eran de Hall ni de Adams. Eran del equipo de Adams pero sin jinete. De sus sillas colgaban bultos. Al principio, Kate pensó que era comida rescatada. Pero no, las envolturas eran verdes. Un escalofrío se extendió entre los soldados. Roger surgió de abajo, confundido por la multitud. Comandante. El pelotón de Adams 6 hombres. Adams Fergotó, Eupemia Hill, Terry Arnold, Felton Leslie, Arthur Williams y Cromwell Turner fue hallado ayer en un barranco. Devorados. Todos. Además y la voz del hombre tembló. El pelotón de Cecil y 3 muertos. Powell Murphy, Trollope Perky y el vicecapitán Keatscock. Sus restos sí están sobre los 2 últimos caballos. Comandante, yo y Kate escuchó, cada palabra resonando como un trueno, paralizándolo en el lugar. Sus rodillas casi cedieron, salvadas únicamente por sus compañeros que lo sujetaron de los brazos. ¿Cómo puedo regresar? Tantos muertos y ¿qué rostro puedo mostrarles? Contra los titanes, no ganamos y nada. Comandante. Quédese con nosotros, comandante. Kate. Sus voces le zumbaban en los oídos como insectos. Le faltaba el aire, sentía el cuerpo destrozado. Basta. Regresamos esta noche. Su voz se quebró por la desesperación. Erwin. Erwin. Aquí estoy, comandante. Eres más fuerte que yo. Si no fuera por tu formación de reconocimiento, habríamos perdido muchísimos más. Escucha. A partir de hoy, el cuerpo de exploración es tuyo. Comandante y a partir de ahora, eres el 13º comandante del cuerpo de exploración. Reúne a todos. Nos vamos a casa. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 28. El huérfano del rey Marley. Un patio. Willy, tu ajedrez ha mejorado. 2 figuras estaban sentadas a una mesa cuadrada, con piezas dispuestas entre ellas. Uno era un anciano que llevaba el sombrero tradicional de la familia, de estilo antiguo. El otro, un joven. El anciano lo llamaba Willy. Ambos permanecían sentados con una postura impecable, concentrando sus mentes en el tablero. Pero era evidente que el joven estaba luchando contra la situación, vacilando en cada movimiento, incluso mostrando signos de arrepentimiento. Su corazón estaba intranquilo. Era obvio que no había venido aquí a jugar al ajedrez. Tío Benson, no, General Tigur. No puedo ganar. Renuncio. ¿En serio? Pero el partido no ha hecho más que empezar.
El mayor, Benson Tibur, seguía estudiando el tablero, reacio a que la partida terminara tan pronto. No he venido a jugar al ajedrez. Willy se puso de pie de repente, enfadado. Benson alzó lentamente la cabeza, observándolo, esperando las palabras que seguirían. Pero Willy no pudo sostenerle la mirada. En vez de eso, se volvió hacia el jardín, frunciendo el ceño. Tío, ¿te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Sí. Envié a mi hijo, Roger, a las murallas. ¿Cómo te atreves a decirlo en voz alta? ¿Sabes las consecuencias? Has roto el credo familiar. ¿Y tío Benson? Buen sobrino, mejor llámame General Tibur. Te será más fácil atacar cuando llegue el momento. Matar a un general tachado de traidor te granjeará gloria en los anales de la familia. Y Willy guardó silencio. Su propósito había quedado al descubierto. El hombre que lo había criado, que lo había guiado, lo había comprendido a la perfección. Ante él, no había escapatoria. Ruido sordo. Colocó su pistola sobre el tablero de ajedrez. Los ancianos ya habían dictado sentencia. Pero como cabeza de familia, no podía obligarse a matar a su propio tío. Entonces dime, ¿por qué lo hiciste? Ya respondí una vez. ¿Se acaba el mundo? Sí. ¿Por quién? No sé. Entonces, ¿por qué buscas el poder del martillo de guerra? Para proteger el mundo. Y tío, esa no suena como tú. ¿Qué te ha pasado? Te lo dije. El mundo será destruido. Necesito el poder del martillo de guerra para protegerlo. Como te niegas, no me quedó más remedio que enviar a mi hijo al interior de las murallas para reclamar al titán fundador. ¿Para proteger el mundo? Sí. Para protegerlo. ¿Te das cuenta? Tu hijo, Roger Icam, tras usar fluido espinal de titán, se convirtió en un monstruoso titán negro. 120 metros de altura, envuelto en llamas. Casi redujo Marley a cenizas. ¿Sabes cuántos murieron ese día? La voz de Willy se alzó, exigiendo justicia para los caídos. La mirada de Benson se volvió vacía. Aunque sus ojos permanecían fijos en la pizarra, su mente estaba muy lejos. El tintineo de las piezas llenó el silencio mientras las devolvía al cuenco. Levantó su pipa, se ajustó el viejo sombrero familiar y se quedó mirando el jardín. ¿Sigues guardando secretos? ¿Qué? Willy captó sus palabras. Benson se volvió hacia él. Te lo advierto. No interfieras con Roger. Déjalo elegir su propio camino. De lo contrario, un solo pensamiento podría convertirlo en un demonio. ¿Por qué? ¿Quién es él? Si pertenece al linaje Tibur, ¿por qué se convirtió en ese monstruo? A menos que tenga sangre real. Si quieres saberlo, te lo diré, suspiró Benson, dejando la pipa. Hace meses encontré el diario de mi esposa, Ginny Icam. En él descubrí su verdadero pasado. El apellido que me dio no era Icam, sino Ackerman. ¿Ackerman? ¿Los vasallos del rey? Los ojos de Willy Tibur se abrieron de par en par al darse cuenta. Pero entonces negó con la cabeza. Los Ackerman no pueden transformarse en titanes, ni siquiera con líquido cefalorraquídeo. Ese es su destino como guardias elegidos del rey. Sin embargo, Roger se convirtió en un titán colosal y llameante. Seguramente solo la sangre real podría explicarlo. Tienes razón. Eso es lo que quería decirte. Benson volvió a mirar al horizonte. Ackerman era el nombre que me dio. Pero su diario reveló que había sido adoptada. ¿El huérfano del rey? Es posible. Entonces su poder proviene de sangre real, ya veo. Willy lo entendió. Si Roger llevaba la sangre del rey, entonces todo encajaba. Pero aún así, ¿por qué ese titán negro llameante de 120 metros de altura? El misterio de los titanes nunca se había desentrañado por completo. Quizás, con sangre pura, incluso podrían surgir monstruosidades. Lo entiendo. ¿Pero por qué enviarlo a las murallas? Ante la pregunta, Benson se puso a la defensiva. Lo he dicho innumerables veces. Recuperemos al titán fundador. Protejamos el mundo. Y como su tío no quiso decir nada más, Willy dejó de fingir. Tío Benson, si te niegas a dar explicaciones al Consejo de Ancianos, no me culpes por no tener piedad de ti. G. Buen sobrino. A todos mis agentes en Marley, a mis Icams, ya los has eliminado. Uno por uno. Estás deseando verme muerto. Eran órdenes de los ancianos. Tío, no lo compliques más. Lárgate. No quiero volver a verte. Tío, afuera. General Tibur, entonces, en nombre del Consejo de Ancianos, le doy un día para reconsiderar. Lárgate. Fuera de mi vista. Bosque de pájaros. Que se vaya.
A la orden, Big Forest entró, quitándose el sombrero y presionándolo contra su pecho, dejando al descubierto su escaso cabello. Señor, por favor. Willy no tenía otra opción. Contra su obstinado e irracional tío, no tenía ningún arma. Si de verdad tuviera un motivo oculto, ¿por qué nunca lo revelaría? Entonces, tío, no me dejas otra opción. Mientras Big Forest lo acompañaba a la salida, la cerradura hizo clic tras él. Willy suspiró profundamente. Señor Tibur. La criada hizo una reverencia en la puerta. Willy la miró, con un destello de culpa en el rostro. Lo siento. Debes ser tú, Lala. ¿Cómo se llama? Roger y Cam. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 29. El cuarteto de la ciudad natal Marley. Una calle. Gaby, no corras demasiado lejos. Bueno. Al ver a la niña adelantarse corriendo con sus cortas piernas, Reiner se quitó la gorra y suspiró aliviado. No se había dado cuenta de cuánto había crecido Gaby. Cuando se convirtió en candidato a guerrero, ella era solo una niña pequeña que lloraba por la menor cosa. Cada revés la hacía llorar. Sus lamentos eran tan fuertes que Reiner una vez la apodó la máquina de ruido. Pero ahora había madurado un poco. Todavía lloraba a veces, pero menos, y parecía comprender mejor el mundo. Verla a ella y a los otros niños jugando en la esquina construyendo castillos de arena le llenó el corazón de ternura. ¡Qué lindo! Pensó. Aunque él mismo solo tenía 8 años. Había estado viviendo en el cuartel militar, donde la dureza del entrenamiento lo obligó a madurar rápidamente. Al regresar a casa, se encontró incluso capaz de participar en las decisiones familiares. Madurez temprana. Él creía que era lo correcto. Solo creciendo más rápido podría estar a la altura del poder del titán acorazado que llevaba dentro. Pero no todos sus camaradas pensaban así. Te estás pareciendo cada vez más a Marcel, Reiner le había dicho a Annie una vez durante el entrenamiento. Aquellas palabras lo habían dejado atónito. Mirando hacia atrás, no se equivocaba. No sabía cuándo había sucedido, pero se había convertido en el más aplicado, el más diligente del grupo. Cuando surgían asuntos serios, el nuevo capitán que siempre los restaba importancia, y Reiner era quien daba un paso al frente, ofreciendo planes. ¿Por qué era así? Él no lo sabía. Pero estaba seguro de su propósito. No le bastaba con heredar el titán acorazado. Lo usaría, se alzaría en batalla una y otra vez, alcanzaría la gloria, se convertiría en el héroe venerado por todos. Ante todo, había hecho una promesa. Matar al traidor. Matar a Roger, que lo había engañado. Fue su promesa a Porco, y su propio juramento. Pero Porco había desaparecido al día siguiente de buscarlo. Nadie sabía qué le había sucedido. Ahora, al acercarse a algún festival, las calles, antes vacías, volvieron a llenarse de vida. Reiner solo había ido a comprar cosas con Gaby, pero su naturaleza infantil los había arrastrado a jugar afuera. Sentado en un banco del parque, descansaba con las manos detrás de la cabeza, observándola reír a lo lejos, mientras se quedaba dormido. Cuando volvió a abrir los ojos, un niño pequeño estaba frente a él. «Hermano mayor, ¿eres soldado?» El niño sollozó, mirando fijamente el brazalete de Reiner. «Sí. Soy el heredero del titán acorazado», dijo Reiner con orgullo. «¿En serio? Eso es increíble». Pronto se reunieron más niños, maravillados. Todos esos hermano mayor, lo avergonzaban. Él agitó las manos humildemente. Si sigues esforzándote, tú también serás el próximo guerrero. Se dirigió al primer chico. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Falco. Mi sueño es ser el titán acorazado. ¿Es eso así en absoluto? La respuesta de Reiner fue interrumpida por una voz repentina. Era Gaby. Estaba de pie, con un palo largo en las manos y un cubo en la cabeza, jugando a los soldados. Todos se volvieron para mirar. Sonrojada pero valiente, gritó. «Heredaré el titán acorazado. Seré el héroe de todos». Alzó su bastón, fingiendo dispararle a Reiner. Se agarró el pecho, tambaleándose dramáticamente antes de caer de espaldas en el banco. Los niños estallaron en carcajadas, y sus juegos se prolongaron hasta la puesta de sol. El parque se fue vaciando poco a poco. Días después, Reiner recibió el encargo más importante de su vida.
Ve a la isla Paradis. Encuentra y recupera al titán fundador. Lavó su uniforme una y otra vez, lo empacó y lo volvió a empacar, hasta que finalmente, antes del amanecer, se encontró en los muelles de Marley. El viento marino azotaba su rostro. Las gaviotas graznaban, haciéndose eco de sus ambiciones. No defraudaré a nadie. Después de esto, me convertiré en el héroe del día. Apretó los puños y subió a bordo del barco con sus camaradas. Durante el viaje, se sentían como en el día de su primera misión juntos, cuando fueron enviados a presenciar el poder de los titanes. Pero ahora Bertolt guardaba silencio, mirando fijamente al mar. Annie también miraba hacia afuera, con el rostro inexpresivo. Reiner fue el que más habló, intentando animar el ambiente. El único que respondió fue Pieck, que leía un libro frente a él. Guarda tus energías, Reiner. Una vez que estemos en la isla, nos espera una larga marcha. Ella era la más sobrecargada. Tenía la tarea de llevar a los demás con su titán carguero. Reiner, ignorado, guardó silencio, suspirando mientras tomaba un sorbo de té. Se hizo el silencio. Solo el sonido de las páginas del libro de Pieck al pasar llenaba el aire. Hasta que el primer oficial golpeó la puerta, insultándolos y exigiéndoles que abandonaran el barco. Se levantaron. Así que aquí estamos. Milímetros. Como viajeros, pisaron tierra extraña. El viento soplaba, alborotando sus cabellos. El barco partió, y su humo se desvaneció en el horizonte. Los cuatro, apenas niños, casi adolescentes, permanecieron solos en la isla. A partir de entonces, dependerían el uno del otro. Pieck no perdió tiempo, se transformó en el titán carguero y los llevó hacia las murallas. Corrió. Corrió sin parar. Al anochecer, la niebla ya había llegado. Entre la niebla, empapado en sudor, el titán carguero se detuvo. Encendieron un fuego. En su resplandor, la conversación regresó. Repasemos el plan de nuevo, dijo Reiner. Bien. Como líder, comenzó a recitar los detalles. A mitad de camino, la tierra se partió. Su fuego cayó por las grietas, sofocado por la arena. Rugido. Un titán surgió de la tierra con las fauces abiertas, atrapando a Reiner antes de que pudiera moverse. ¡Ah! Aunque cada uno de ellos podía transformarse, la repentina emboscada los paralizó de miedo. Se dispersaron, abandonándolo. Reiner. Pieck se quedó paralizada, incapaz de correr. Pero estaba demasiado lejos para alcanzarlo. No. Por favor, no. Yo aún no me he convertido en un héroe. El titán rechinó los dientes, listo para aplastar su cráneo. Entonces, una luz distante brilló. La tierra tembló. Un enorme pico de piedra surgió hacia arriba, atravesando al titán y lanzándolo al cielo, liberando a Reiner. Pieck miró fijamente, atónito, hacia la luz. A través de la niebla, vislumbró una enorme sombra. Luego desapareció. ¿Qué fue eso? La confusión la invadió. Pero Reiner se había desmayado, resbalando del agarre del titán. No había tiempo para dudar. Pieck se transformó, lanzándose para atraparlo antes de que tocara el suelo. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 30. Aquel día, la humanidad por fin recordó, una vez más y Isla Paraíso. Más allá del muro María. Polla. 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 El sonido de las campanas llegó claramente a Reiner y a los demás en el carro titán de Pieck. La gente que estaba dentro de las murallas los estaba llamando. No sabían por qué. Solo que, cuando terminaran de sonar las campanas, llegarían a la imponente barrera, y la derribarían. Sin embargo, la duda persistía. ¿Ahora? ¿O esperar un poco más? El tiempo casi se acaba, les recordó Reiner. Habían acordado atacar al mediodía, cuando los titanes puros estaban más frenéticos en su hambre. El sol se acercaba sigilosamente a su cenit. Reiner contó en silencio, una y otra vez. En cuestión de minutos, había hablado varias veces, provocando el disgusto de Annie. ¿Qué te pasa, Reiner? ¿Tienes miedo? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Annie? Su voz resonó demasiado fuerte en la caja de madera. Ella le dirigió una mirada de desprecio. Estás sudando. Hace calor. Gritó la excusa, como si el volumen pudiera ocultar su miedo. Pero al contemplar la inmensa muralla, el sudor volvió a resbalar por su frente. El colosal, sí.
Pero mi titán acorazado ¿y de verdad puede destruir algo así? La duda lo atormentaba. Pronto llegó el momento. De acuerdo, entonces nosotros, esperar. La voz de Pieck interrumpió la conversación. Algo andaba mal. ¿Qué ocurre, Pieck? Preguntó Reiner. Personas. Seres humanos. Se desvió de la cresta, adentrándose en el bosque. ¿Humanos? ¿Fuera de los muros? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Jinetes a caballo, uniformados. Parecen soldados. Soldados. Los ocupantes de la caja se miraron fijamente unos a otros. ¿Así que la gente de adentro tenía su propio ejército? ¿Aquí afuera? ¿Podría ser? Oí que la Alianza de Oriente Medio estaba desarrollando nuevas armas anti-titán. Tal vez Paradisi, empezó Bertolt. No. Imposible. No pueden salir. Confiamos en los altos mandos, lo interrumpió Reiner, aunque él mismo no estaba seguro. Pero la retirada era impensable. En absoluto. Esperamos un poco y luego atacamos, ordenó Reiner. Entendido, susurró Pieck, ocultándolos con cuidado. Al mismo tiempo. El cuerpo de topografía. Roger sabía que Erwin no lo dejaría ir. Aunque prometió no indagar en los recuerdos perdidos, Erwin lo había vigilado constantemente, observando cada uno de sus movimientos. Roger lo sabía. Si hacía el más mínimo gesto que pareciera una traición, no dudarían en hacerlo. Una hoja de 65 centímetros en el cuello, sin preguntas. Ja, eso me pasa por resbalar, pensó Roger con amargura. Los instintos de Erwin eran demasiado agudos, incluso más que los de Magat. Peligrosos. Tendría que tener cuidado. Entonces, algo parpadeó. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Roger divisó movimiento en una loma lejana. Luego, nada. Vacío. ¿Un error? Tal vez. Pero sintió un nudo en el estómago. Tiró de las riendas, listo para investigar, pero inmediatamente, dos soldados se acercaron a cada lado, rodeándolo y sin dejarle ningún resquicio por donde escapar. Y bien. Lo dejó pasar y siguió adelante. Detrás de él, el escuadrón de Ange cubría la retaguardia, reduciendo la velocidad para hostigar a los titanes que seguían a la columna. Roger esperaba que ella tuviera mejor vista. Las campanas ya habían sonado. Pronto, las puertas de la ciudad se abrieron con un crujido. El cuerpo de exploración espoleó a sus caballos, dejando una estela de humo mientras avanzaban hacia el interior. Roger lo dedujo a partir de palabras susurradas. Esto era Shigansina, dentro de la muralla María. Población escasa. Gran parte del terreno cubierto de maleza. Una ciudad trampa. Tras superarlo, por fin había entrado en las murallas. Erwin ordenó a todos, excepto a los heridos, que desmontaran. Era mejor eso que pisotear a los habitantes del pueblo. Roger obedeció, guiando a su caballo junto con los demás por las estrechas y concurridas calles. Las casas estaban torcidas y apinadas. La vida aquí parecía pobre y agobiante. La calle estaba abarrotada de gente, pero no con vítores. Muy pocos regresaron y debieron de comérselos. Todo porque insistían en correr fuera de las murallas. ¡Qué desperdicio! Nuestros impuestos los engordan como ganado, solo para alimentar a los titanes. Ninguna compasión. Solo resentimiento. Roger no se lo esperaba. Pero no todos eran hostiles. Entre la multitud, vio a un niño que miraba con asombro, junto a una chica de pelo negro que cargaba leña. Su belleza era impactante incluso en medio de las dificultades. ¿Así que solo los niños soñaban con la libertad? Roger suspiró, recordando a los huérfanos de la zona que una vez hablaron de haber visto dirigibles. Moisés. Moisés. Una mujer lloraba, avanzando a empujones. Una anciana madre. Comandante, hijo mío. ¿Dónde está Moisés? Tráiganlo aquí, dijo Kate secamente. Los soldados llevaron un cuerpo, envuelto en una capa, y lo depositaron a sus pies. Moisés. La capa hecha jirones. Medio cuerpo desaparecido, una pierna, un torso completamente destrozado. Vísceras empujadas de nuevo hacia adentro, coaguladas con sangre. Ella le agarró el rostro pálido, gimiendo. La multitud se agitó, su resentimiento creciendo en intensidad. Pero, la muerte de mi hijo tuvo valor, ¿no? Aunque no alcanzara la gloria, sirvió a la lucha de la humanidad, ¿verdad? Su voz temblorosa y desesperada le traspasó el corazón a Kate. Se quedó paralizado, con la mirada perdida ante su angustia. Por supuesto, dijo sin pensarlo. Entonces cayó en la cuenta. Había dicho esas palabras demasiadas veces. Y no. Esta expedición y no logramos nada. Ningún descubrimiento.
Ninguna victoria. Todo fue culpa mía. Los envié a morir, inútilmente. La voz de Kate se quebró al desbordarse años de dolor. La plaza quedó en silencio. Jamás un comandante había hablado así. Incluso en el fracaso, siempre encontraban palabras para consolar. Pero ahora, admitir la ruina sin reservas y nadie volvió a hablar. ¿De qué sirve culpar a hombres que ya cargaron con el peso de su propia derrota? Roger pensó en hablar, en defender al cuerpo de exploración, pero se detuvo. Él comprendía a Kate. Atribuirse toda la culpa era proteger al cuerpo. Si ahora se peleaban con el pueblo, el cuerpo sería disuelto. Roger no dijo nada. El cuerpo continuó su marcha. La vida volvió a su alrededor. La comida se preparó, la ropa se recogió, los animales balbucearon, el humo se elevó. La paz, frágil. Entonces, auge. La tierra tembló. La gente gritaba y salía a las calles. ¿Qué pasó? Algo se está cayendo, y entonces lo vieron. Una mano colosal sujetaba el muro de 60 metros. Una inmensa sombra se cernía sobre el distrito. Un rostro monstruoso se alzó lentamente sobre las almenas y visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 3 comentario queda uno voto capítulo 31. Puedes ignorar este capítulo. Solo algunas notas sobre personajes originales. Capítulo extra hoy por el autor original. La historia está entrando ahora en el comienzo de la original. Es en este momento cuando Roger está a punto de dejar su huella. Más adelante, la trama divergirá por completo de la original, pero seguirá respetando todos los escenarios originales. Comentario 0 comentario queda uno voto capítulo 32. El pájaro enjaulado. Te quedarás aquí por ahora, Roger. Ange apartó unas sillas rotas que bloqueaban la puerta, buscó a tientas la llave durante un buen rato y finalmente la abrió, empujando la puerta. En cuanto entraron, una nube de polvo los asfixió a ambos, dejando a Ange avergonzada. Roger no supo qué decir, así que simplemente se cubrió la nariz y la boca con la manga para evitar que le entrara el polvo. Lo siento, esta habitación lleva mucho tiempo abandonada. Pero los muebles son nuevos. Y aquí hay 2 camas, ambas tuyas. Puedes organizarlas como quieras. ¿Por qué me estoy quedando tan lejos? Hay habitaciones vacías en el lado este. Podría acomodarme con ellos. Ah, ese es el problema, dijo Ange rascándose la cabeza con incomodidad. No puedo evitarlo. Fue una orden del comandante. Al fin y al cabo, no eres un soldado. Si vivieras con ellos, lo más probable es que te afectara. ¿Qué tipo de efecto? Como, por ejemplo, dormir hasta tarde. Y que todos tengan que levantarse temprano para entrenar. Que los interrumpan mientras duermen, solo imaginarlo ya es molesto. Roger sabía que ella no había dicho ni una sola palabra sobre el verdadero motivo. Pero a él no le importaba. Esto no era más que aislamiento, una forma conveniente de mantenerlo vigilado. Roger recorrió la habitación, apoyó la palma de la mano en el alféizar de la ventana, la limpió y vio la espesa capa de polvo acumulada. Era evidente que nadie había vivido allí desde que terminaron las obras. ¿Puedo irme, Ange? Roger no quería quedarse allí. Si no confiaban en él, quedarse solo significaría restricciones constantes. Además, tenía cosas importantes que hacer. ¿Qué? Hey, voy a buscarte algunos productos de limpieza. Tal como esperaba, Ange fingió no oír y se dio la vuelta rápidamente para marcharse. Roger se quedó solo en la habitación. La puerta no estaba cerrada con llave, pero al abrirla se vio pasar a numerosos soldados. Roger no tenía ni idea de cuáles de ellos eran los ojos de Erwin. En el momento en que saliera, seguramente alguien registraría sus movimientos. Por lo tanto, salir por la puerta no era realista. La cerró y se volvió hacia la ventana. El cristal estaba cubierto de polvo. Roger golpeó ligeramente el marco, sacudiendo la mugre de sus bordes, y lo abrió de par en par. De pie en el alféizar, miró hacia afuera. Lo mismo. Las personas. Gente por todas partes. Estaba completamente aislado y rodeado. Así, olvídate de buscar al titán fundador. Apenas podría ir al baño. Esperaré a que anochezca. Sentado en el cabecero de la cama, Roger sacó la daga que escondía en la manga. Ya estaba desgastado. Las yemas de sus dedos podían sentir cada mella en el borde. Había traído esa daga de Marley.
Aparte de su ropa, era lo único que llevaba consigo. Buscando un hueco oculto entre la puerta y la ventana, se hizo un pequeño corte en el dedo. La sangre brotó al instante. Al mismo tiempo, un leve vapor se elevó de la herida, un poder titánico se agitó, curando lentamente el pequeño corte. Si no encuentro una salida esta noche, tendré que forzarla. Roger pensó con tristeza. Pero entonces, notó algo en la herida. Una fina línea negra. Se extendió como una vena, ramificándose delicadamente desde el corte. Pero, al carecer de fuerza, solo echó 2 ramas antes de marchitarse y desaparecer. ¿Qué es esto? La curiosidad le picó. Se quedó mirando su mano, observando el lugar donde habían desaparecido las líneas negras. ¿Era algún tipo de toxina? No estaba seguro. Pero dado que apareció con el poder de los titanes, probablemente tenía una fuerte conexión con él. ¿Podría ser un efecto secundario del poder? Roger se quedó paralizado. Había oído hablar de herederos a quienes solo les quedaban 13 años de vida, pero nunca de marcas negras que se extendían por todo el cuerpo. Movido por la curiosidad, volvió a cortarse, esta vez en la muñeca. El poder titánico se reavivó, sanando la herida. Roger esperó pacientemente. Efectivamente, a medida que comenzaba la curación, las líneas negras se extendieron más rápidamente, hasta cubrir por completo su palma. Sus ojos se abrieron de par en par. Tenía los dedos entumecidos, no los sentía en absoluto. Lo mismo le había ocurrido al luchar contra el titán de 10 metros. Había perdido los 5 sentidos y había tenido visiones extrañas. ¿Podría ser y? ¿Las marcas negras ya estaban ahí entonces? ¿Podría ser algún tipo de maldición? Roger apretó la mano a modo de prueba. Pensó que sería incapaz de hacerlo, pero sorprendentemente, cerró el puño y con fuerza, además. Pero no sentía que fuera su propia mano la que lo hacía. No tenía sensibilidad en los dedos, pero por alguna razón nunca se había dado cuenta. Pronto, las líneas negras volvieron a desvanecerse. La herida se cerró por completo. El vapor se dispersó, como si nada hubiera pasado. Se oyó un ruido que venía de fuera de la puerta. Alguien se acercaba. Roger escondió la daga. Entonces, auge. La tierra tembló. El temblor cesó bruscamente al cabo de un instante. Los pasos de afuera se detuvieron. Roger se levantó de la cama y se quedó de pie en el suelo. ¿Un terremoto? No. Ese temblor y lo recordaba. De alguna manera, me resultaba familiar. Este era el tipo de impacto que solo una transformación en titán colosal podía causar. Pero esto era la isla Paradis, ¿cómo podía haber un colosal aquí? Corrió hacia la ventana, pero desde allí no vio nada. Afuera, solo la gente había dejado de hacer lo que estaba haciendo, dirigiendo toda su mirada hacia el distrito de Shigansina. El sonido provenía de allí, de la ciudad periférica. Roger se encontraba ahora dentro de la segunda muralla. Incluso atravesando 2 muros, el ruido había llegado hasta aquí. Así de masivo había sido. Roger, aferrado a su daga, sintió que el pavor se apoderaba de él. Como era de esperar, se oyó otro temblor, más fuerte que el primero. Parece que el muro ha sido traspasado y finalmente lo recordó. Esta era la operación que Marley había preparado durante mucho tiempo para capturar al titán fundador. Como candidatos a guerreros, todos habían oído rumores al respecto, aunque la mayoría los descartaba como tales. Roger nunca lo había creído. Pero ahora, era real. Marley había hecho su jugada. Corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe, solo para encontrarse con el comandante Eru y Niange esperándolo afuera. Las 2 explosiones ensordecedoras no parecieron preocuparles. Mientras otros entraban en pánico, ellos permanecieron tranquilos, casi como si hubieran estado esperando a que Roger cayera directamente en sus manos. ¿A dónde vas? Roger y Cam. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 33. Cadena perpetua Heroin 1. Colgar. Al ver a los 2 que estaban de pie frente a él, Roger se quedó sin palabras. Con semejante revuelo afuera, ¿de verdad no se molestaron en echar un vistazo? No querer participar en el caos no era precisamente una buena costumbre. Hubo un terremoto. ¿No debería estar escapando? Roger levantó la mano, fingiendo estar débil mientras hablaba. Al oír esto, Eru y Niange intercambiaron una mirada. Ya debería estar bien. Vuelve, Roger.
Te llamaremos cuando sea hora de comer. Ángel intentó tranquilizarlo, frotándose las sienes, claramente decepcionada. Oh. Roger no opuso resistencia. Sabía que forzarlo no sería prudente. No fumes. Aquí está prohibido hacer fuego, añadió Erwin con indiferencia, señalando hacia la ventana. Se ve desde fuera. ¿Fumar? Roger se quedó paralizado. ¿Dónde iba a conseguir cigarrillos? De repente, pensó en el vapor curativo del poder de los titanes. Pero había sido cuidadoso. Solo había hecho pequeños cortes, ocultos a la vista desde fuera de la habitación. El vapor había sido mínimo, apenas una bocanada de humo. Y sin embargo, ¿y ellos también se dieron cuenta de eso? Roger recordaba a un biólogo marleyano llamado Leeuwenhoek, famoso por su meticulosidad. Se decía que podía detectar cualquier cosa bajo un microscopio. ¿Así que eso es todo? ¿Todos sois Leeuwenhoek? Roger estaba al límite. Esto era asfixiante, como si lo estuvieran mirando constantemente. Aún así, ¿de verdad creía Erwin que estaba fumando? Roger se encontró con la mirada indescifrable de Erwin y dejó de intentar adivinar. Estaba completamente convencido. Este hombre era intocable. Roger admitió que, a su edad, era demasiado inexperto para jugar a la guerra psicológica contra un estratega experimentado como Erwin. Pero esto no hizo más que confirmarlo. No podía quedarse aquí. Ahora que estaba dentro de las murallas, tenía que encontrar una oportunidad para escapar. Entiendo. Roger asintió, echando una mirada furtiva hacia afuera. El lugar estaba fuertemente custodiado. Ni una mosca podía colarse. Pero el sigilo era la especialidad de Roger en el ejército de Marley. Impecable, inigualable. Al ver que Roger se comportaba bien, Erwin finalmente asintió con satisfacción. Roger cerró la puerta. En ese preciso instante, un soldado corrió hacia Erwin y lo saludó. Comandante Erwin, el viejo comandante Cade lo está buscando. Comprendido. Y además interrogación de apertura, interrogación de cierre. El soldado se inclinó hacia adelante y susurró. La muralla María ha sido derribada por un titán colosal. Un gran número de titanes ya han entrado. El antiguo comandante solicita que movilicen inmediatamente al regimiento para ayudar a la guarnición en la evacuación de civiles. Por primera vez, un destello de sorpresa cruzó el rostro, por lo demás impasible, de Erwin. Bien. Ve y transmite la orden de que se reúnan de inmediato. Sí, señor. Sin demora, Erwin se marchó apresuradamente. A su lado, Ángel insistía en obtener detalles, su voz apagándose mientras corrían. Aun con la puerta cerrada, Roger podía oír cada palabra. Por su conversación, se dio cuenta de que Erwin se marchaba. Esta era su oportunidad. Empujó la puerta para abrirla, listo para salir corriendo. Pero los guardias de afuera no se habían movido. Estaban decididos a vigilarlo hasta el final. En ese momento, Ángel regresó jadeando. Apoyó las manos en las rodillas, recuperando el aliento, y preguntó con curiosidad. ¿Tú, qué estás intentando hacer ahora? El comandante debió haberla enviado de vuelta, pensó Roger. Baño. Suspiró y entró en la letrina. Ángel lo observó entrar, sin relajarse ni un segundo. Pero no me seguirás al baño de hombres, ¿verdad? Pensó Roger. Dentro, golpeó ligeramente la pared. Demasiado sólido. Imposible atravesarlo sin transformarse. Pero si se transforma, bien podría abrirse paso a la fuerza. A través de la rejilla de ventilación, podía ver el desierto y las montañas en el exterior, aunque no sabía a dónde conducían. Si escapaba por ahí, podría esconderse en las montañas. Nunca lo encontrarían fácilmente. Pero la letrina estaba demasiado bien construida. No había escapatoria. A menos que derribara el muro, pero eso no pasaría desapercibido. Volvió a buscar. Solo quedaba un camino. Las alcantarillas. Pero ¡cuaj! Olvídalo. Se le ocurrirá otra cosa. Y entonces, de repente, se abrió una grieta del tamaño de una persona en la pared. Interrogación de apertura, interrogación de cierre apareció de la nada. Sin sonido, sin aviso. Roger se apresuró a acercarse. No había nadie afuera. Simplemente apareció. Los bordes eran perfectamente limpios, cortados con precisión. En el interior no había piedra, sino algo indescriptible, como el espacio mismo. ¿Qué demonios es esto? Sorprendido, Roger recordó de repente al señor Nolin y el barco fantasma que había enviado. Entonces recordó a hermano Mono arrodillado ante aquel hombre misterioso. Esa persona debía de ser el señor Nolin, pensó Roger. Ya me salvó una vez. ¿Y ahora me está salvando otra vez?
Mientras reflexionaba, la voz de Ángel llegó desde afuera. Roger, ya voy. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, incluso en el baño de hombres. ¿En serio? Roger estaba exasperado. No hay tiempo para pensar. Si esa ayuda fuera de Nolin, Roger la aceptaría de nuevo. Se deslizó por la abertura y corrió hacia el bosque. Detrás de él, la grieta desapareció sin dejar rastro. Señor Nolin, ¿qué clase de salvador divino es usted? Roger llegó a un acantilado, mirando hacia abajo, al río y al imponente muro que se alzaba más allá. Desenvainó su daga, se cortó la palma de la mano y saltó. Auge. Un resplandor dorado brilló. Con un rugido, los huesos y la sangre del titán mandíbula se precipitaron por el camino hacia Roger, envolviéndolo con su cuerpo, su carne ardiendo mientras lo cubría una vez más. El poder le resultaba dolorosamente familiar. Ruido sordo. Cayó rodando al suelo, luego se lanzó hacia adelante como el titán mandíbula, corriendo hacia el muro. Su velocidad era abrumadora. Tuvo que llegar al exterior antes de que los scouts pudieran reaccionar. De esa forma, Roger sería solo un sospechoso fugado, no un titán cambiante fugitivo. Si la gente de dentro descubriera que los titanes son humanos disfrazados, comenzarían un censo de población inmediatamente. Entonces olvídate del titán fundador. Sobrevivir encubierto sería imposible. Roger ya lo había pensado. Al acercarse al muro, liberó rápidamente la transformación. La base de los scouts no estaba lejos de la puerta. Sin su equipo de maniobras tridimensionales, Roger tuvo que correr una distancia mayor, pero finalmente logró escabullirse entre la multitud presa del pánico. Contra la corriente, finalmente logró salir por la puerta. Al presionar contra la muralla, vio que estaba derribada. Un enorme boquete. Una roca gigantesca se había estrellado contra el distrito residencial, y hordas de titanes irrumpían en él. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810, http://www.p@30n.com/rafael0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 34. Haré que el mundo me ofrezca su corazón. Roger nunca había visto semejante caos. Sin la protección del muro, la humanidad no era más que corderos al matadero. Uno tras otro, eran arrebatados por manos gigantes y arrojados a fauces abiertas, con la cabeza aplastada y los cuerpos destrozados. La sangre mezclada con saliva goteaba de las comisuras de los labios de los titanes, deslizándose por sus pechos y reflejando un rojo intenso bajo el sol. Incluso en medio de la matanza, sonreían, caminaban con aire despreocupado, sus rostros deformados dando la impresión de un paseo tranquilo, como si disfrutaran de una comida placentera. Al presenciar cómo destrozaban a familiares y amigos, la gente enloqueció. Algunos aún tenían fuerzas para correr, pero muchos más carecían incluso del valor para huir. Cayeron de rodillas, ofreciendo objetos de valor, incluso niños, suplicando a esos monstruos con forma humana que les perdonaran la vida. Los titanes no prestaron atención. Vivían para matar, encontraban placer en devorar. Un grupo de titanes se acercó, bloqueando las rutas de escape, atrapando humanos uno por uno como si fueran aves de corral, metiéndolos en sus bocas, desgarrando cuerpos hasta que las entrañas se derramaban, hasta que las espinas dorsales se rompían, hasta que los intestinos colgaban. Luego los metieron todos en sus bocas para destrozarlos, morderlos, masticarlos hasta convertirlos en pulpa. A lo lejos, una roca atravesó una casa, derrumbando las vigas y aplastando a la gente que se encontraba debajo. Se oían gritos de auxilio, voces desgarradoras, suficientes para hacer temblar el corazón. Roger luchó contra la marea de refugiados que huían. Para evitar ser pisoteado, apartó a empujones a quienes estaban a punto de chocar con él, abriéndose paso a través de un estrecho sendero. «Oye, niño. Es peligroso». Una voz gritó. Al mirar hacia atrás, Roger vio a los soldados de la guarnición en la puerta, intentando dirigir la evacuación. Ángel le había explicado una vez los regimientos y le había dicho que la guarnición reclutaba a muchos de los mejores cadetes. Pero al ver sus cuerpos robustos, Roger comprendió la verdad. Vestían equipo de maniobras tridimensionales como los exploradores, pero seguían corriendo torpemente a pie. Algunos volaban, pero con poca destreza. Nada que ver con el cuerpo de exploración. En medio de este caos, apenas podían protegerse a sí mismos, y mucho menos salvar a alguien más. Inútil. Roger escupió la palabra y siguió adelante.
Lo único que quería ahora era encontrar al heredero del titán colosal, aquel que había derribado la muralla, y apoderarse a ese poder. En su memoria, el heredero del coloso era Bertolt. Si nada hubiera cambiado, ya lo habría heredado. La última generación de guerreros estaba a punto de extinguirse, y no era tan fácil entrenar a nuevos candidatos en tan poco tiempo. Así que todo lo que tenía que hacer era reconocer su rostro entre los refugiados. Imposible. Ignorando la amenaza de los titanes puros, había demasiadas caras. Aunque buscara hasta quedarse ciego, quizá nunca encontraría de Bertolt. A menos que y si apareciera el titán mandíbula. Como nación fundada en la conquista mediante el poder de los titanes, Marley jamás perdonaría la pérdida del titán mandíbula. Querrían ver a Roger despellejado vivo, pero al no encontrarlo, se apresurarían a capturar al titán fundador para impedir que Roger volviera al titán mandíbula contra ellos. El hecho de que el plan se pusiera en marcha tan rápidamente solo demostró la desesperación de Marley. La pérdida del titán mandíbula debió ser la chispa que los impulsó a la acción. Así pues, la unidad guerrero, encargada de reclamar la fundación, también buscaría al titán mandíbula desaparecido. Si quisieran permanecer ocultos dentro de las murallas, no se expondrían sin motivo. La aparición del titán mandíbula podría ser motivo suficiente. Pero ¿qué pasaría si lo ignoraran? Entonces los obligaré a salir. Roger se deslizó detrás de una casa. Aprovechando la cobertura, se cortó la palma de la mano con su daga. Un rayo dorado cayó sobre él, inundándolo de poder. Carne y hueso lo envolvieron, colmillos y garras se clavaron en su sitio. El titán mandíbula resurgió a su alrededor. Rugido. El fuelle atrajo todas las miradas. La gente dejó de correr, mirando fijamente al titán mandíbula. Roger cargó hacia la brecha del muro, destrozando titanes a su paso, partiéndoles la nuca y haciéndolos caer a montones. Auge. 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 Uno tras otro, los titanes cayeron. Dentro de la nuca del titán mandíbula, Roger contó en silencio. Si transcurría el tiempo suficiente sin que aparecieran Bertolt ni los demás, se lanzaría a través de la brecha y luego volvería a entrar al amparo de la noche. Para el titán mandíbula, eso no era nada. 1 minuto. 2 minutos. 3. El número de titanes disminuyó drásticamente, hasta casi desaparecer. Y luego, otro rayo dorado rasgó el cielo. 15 metros de altura. Cabello blanco. Blindado de pies a cabeza. El titán acorazado estaba detrás del titán mandíbula, rugiendo. Pum. Pum. Roger se detuvo, de pie sobre los cadáveres, y se giró para encararlo. 2 titanes inteligentes, mirándose fijamente. Uno con los puños apretados, el otro con las fauces al descubierto.